Oramos al Señor y entonces comenzamos a estudiar el capítulo 5 de Romanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Queremos honrarte y bendecirte, reconocer tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas, reconocer que tú eres Dios grande, fuerte y poderoso, lento para la ira, grande en misericordia. Tú eres un Dios de amor, un Dios que te complaces, oh mi Señor, en amarnos, porque es tu naturaleza, Señor, amar a tus hijos. Por eso te damos las gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, como dice tu palabra, fuiste capaz de morir por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros y como bien también lo dice Romanos, Señor, nos predestinaste. Señor, y como nos predestinaste, nos llamaste, y como nos llamaste, nos justificaste, y como nos justificaste también, Señor, te estás glorificando y nos glorificarás. Gracias. Gracias por estos estudios que nos permiten reconocer lo que tú haces en nuestras vidas, porque nos permite reconocer que tú eres un Dios de planes, de propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 5 comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un enlace entre el capítulo 4 y el capítulo 5, porque recordemos que del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una radiografía, un rayos X espiritual de las personas. Y cuando hace esa radiografía, entonces se determina que el ser humano, ¿cómo es? Es malo, somos malos. El ser humano, el capítulo 1 y el capítulo 3 describe justamente la naturaleza pecaminosa, porque el asunto es que el ser humano no se hace pecador porque hace algo malo. No, hace algo malo porque lleva en su naturaleza, en su gen, el pecado. De hecho, el ser humano es pecado. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Corintios que Jesús se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para entonces llevar ese pecado y cambiar esa naturaleza de pecado por una nueva naturaleza. Ahora la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Pero antes nuestra naturaleza era una naturaleza de pecado tendiente a la maldad, tendiente a no buscar a Dios, a rechazar la voluntad de Dios. Por eso Isaías capítulo 51, el profeta dice: cada quien se apartó por su camino. En otras palabras, cada quien quiso buscar su propio camino, no el camino de Dios, sino su propio camino. Y usted lo ve en la persona, cada quien quiere buscar su propio camino. La condición del ser humano era que el pecado lo había inhabilitado espiritualmente para buscar a Dios. Por lo tanto, como el ser humano no busca a Dios, entonces Dios en su inmenso amor es el que busca al ser humano. Es decir, que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Fue Dios el que nos buscó, el que nos enamoró, el que nos llamó y el que nos justificó. Gloria a su nombre. Pero a partir del capítulo 3 y capítulo 4, entonces vemos una transición, cómo el ser humano puede salir de esa condición de pecado. Y sale de esa condición de pecado es a través de la fe, y establece un ejemplo en la fe de Abraham. La fe, como bien lo describe Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí establece un concepto de fe. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad que nosotros podemos tener, no en el hombre, no en las cosas, sino en Dios. La fe que nosotros podemos depositar en Dios. Ese es el creer. De hecho, cuando nosotros, vamos a verlo más adelante, pero cuando nosotros veamos al capítulo 10, la fe
es fortalecida, la fe es alimentada a través de la palabra. Por eso, gracias, hermana Cristina. Por eso es que cuando en Hechos, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, cómo se crea fe en las personas, cómo Pedro cuando se para, se levanta a predicar a las personas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla? Habla acerca de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras es lo que va produciendo fe. Cuando nosotros prediquemos, cuando nosotros hablemos, si nosotros de repente queremos que Dios transforme el corazón de nuestros esposos, perdón, de sus esposos. Si usted quiere que Dios transforme el corazón de su esposo, ¿de qué debe hablarle? Debe hablarle de la palabra, porque la palabra es la que va haciendo la transformación, es la que va creando fe. Si usted quiere la transformación de su esposa, entonces hay que hablarle de la palabra. Si usted quiere la transformación de su hijo, hay que hablarle de la palabra, porque la palabra es la que va produciendo fe. Y la fe entonces es la que te permite entonces caminar hacia Dios y dejar la condición de pecado. Hay un texto de transición en el capítulo 4, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, dice el versículo 24 y 25 del capítulo 4, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión. Transgresión es pecado. Transgresión porque la palabra pecado significa, en el hebreo hay varios significados de la palabra pecado. Entre los significados es errar al blanco, es decir, que las personas cuando lanzaban algo y pelaban el blanco, entonces decía pequé, es decir, erré el blanco, me salí del blanco. ¿Por qué? Porque Dios estableció un plan para nosotros. Dios estableció un blanco para nosotros. Dios estableció un camino para nosotros. Cuando nosotros nos salimos de ese camino, entonces tenemos que decir pequé, es decir, me salí del blanco, me salí del camino. La otra palabra a que se refiere transgresión es la palabra, mejor dicho, la Biblia dice que la ley vino justamente para mostrar el pecado. Por lo tanto, pecado significa transgresión de la ley. En otras palabras, si la ley establece que usted debe pararse cuando está el semáforo rojo, en rojo, entonces, si usted traspasa esa normativa, esa ley, usted debe decir pequé. ¿Por qué? Porque se transgredió la ley, se pasó por alto una ley establecida. Entonces por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Por qué resucitado? Porque la resurrección de Cristo es lo que nos asegura a nosotros que realmente Jesús es el Hijo de Dios y murió por nuestros pecados, y su resurrección entonces nos limpia de todo pecado. Es decir, que la resurrección de Cristo es lo que dio evidencia a los discípulos, a los primeros cristianos. No solamente les dio evidencia de que era Hijo de Dios, de lo que él dijo fue real, sino que también les dio pasión para trabajar por el Señor y servir al Señor, aún a costa de su propia vida. Entonces dice, por lo cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación se comienza a hablar en el capítulo 4. En la carta de Pablo a los Romanos hay varias palabras o varios términos jurídicos. Entre esos términos jurídicos justamente es la palabra justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? La palabra justificación significa declarar inocente. Es como que si una persona estuviese siendo juzgado y entonces el juez lo declara inocente, pero lo declara inocente no porque él sea inocente en sí, porque realmente el juez justo
un juez justo no va a declarar inocente a alguien que sea culpable, o mejor dicho, fue declarado inocente porque ya fue pagado su pecado. En otras palabras, déjenme explicárselo de esta manera. Un delincuente es llevado a juicio y entonces están todas las evidencias. Por eso es que Pablo, del capítulo 1 al capítulo 3, esto es un juicio. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está dando evidencia, está como el fiscal, está dando evidencia de que el ser humano es pecador, tiene pecado, ha transgredido la ley y entonces es culpable, por lo tanto es digno de muerte. Ese es un juicio. Entonces, Pablo da todas las evidencias. Un juez justo, ante todas esas evidencias, no puede declarar a una persona inocente. Por lo tanto, el juez justo entonces dice, el ser humano es culpable. Y como es culpable, entonces merece la muerte. Y la muerte de cruz era la muerte más horrenda de esa época, porque los romanos tenían muchas sentencias de muerte, muchas formas de sentenciar a muerte. Y una de las muertes más horrendas que había en la época era justamente la muerte de cruz. Y la cruz significaba para ellos maldición. Por eso Cristo es muerto en una cruz, llevando la maldición del pecado, ya para que nosotros no seamos más malditos, no llevemos la maldición, sino que ahora andemos en bendición. Ahora, escuche lo siguiente. El juez justo declara a la persona culpable. Como es culpable, entonces somos dignos de muerte. Pero entonces Jesús hace algo maravilloso, o el Padre hace algo maravilloso. Declara a la persona, al ser humano, culpable, pero entonces envía a su Hijo para pagar la sentencia que había sobre nosotros. Mire qué maravilloso. Usted de repente está en un juicio y usted es un juez y la persona se está culpando a una persona, se está inculpando a una persona y hay todas las evidencias que esa persona es culpable, se declara culpable y usted es capaz de poner a su hijo a morir o a pagar la cárcel, en este caso nosotros los venezolanos, a pagar los 30 años de cárcel que esa persona merece, porque es que lo merece. Están todas las evidencias de que esa persona es culpable. Y usted diría a su hijo, hijo, ve acá, yo amo tanto a este pecador, a este asesino, yo amo tanto a esta persona que yo quisiera que tú pagaras la sentencia por él. Eso hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Entonces dice, justificados pues por la fe. Es decir, que la fe en Cristo, el reconocer, porque lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que somos malos, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos transgredido la ley. Es más, aquí en Venezuela, la persona que reconoce el delito, se le baja la sentencia. Bueno, en Dios es tan maravilloso que el que reconoce el delito, que es pecador, le quita la sentencia por completo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque entonces, como está reconociendo que soy pecador, que he cometido delito, entonces se hace efectivo el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y por lo tanto, dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no de algunos pecados, no, de todo pecado. Por eso es que muchas veces las personas no entienden cómo es que por ejemplo, viene un matón y una persona, o viene un asesino, viene un violador, viene una persona mala, porque nosotros en
normativas humanas, tenemos esas reglas y tenemos esos escalafones. Este sí es buena, aquella es mala. Este sí es bueno porque este no mató a nadie, pero este sí es malo. Pero en el escalafón de Dios, todos somos malos. Porque es que nosotros, para sentirnos buenos, entonces nos comparamos con alguien que es un poquito más malo que nosotros. Entonces, claro, nadie es tonto para compararse con uno mejor, más bueno que él. No, uno siempre se compara con el que es más malito. Entonces uno dice, no, pero es que yo no soy tan malo, porque mira, aquí así es malo, yo no. Pero es que no hay comparación, o sea, nosotros no podemos compararnos con otro ser humano. Nuestra medida es con el varón perfecto. Y con el varón perfecto, todos somos pecadores, todos estamos fregados. ¿Entiendes? Entonces, por ahí la importancia de la fe, de reconocer a Jesús. Y esa fe, entonces cuando nosotros reconocemos a Jesús, el sacrificio de Jesús, y decidimos entregarle nuestra vida a Dios, ser para Él, vivir para Él, amarlo a Él, hacer su voluntad, entonces esa fe produce en nosotros la justificación, es decir, somos declarados inocentes. Ya nosotros no somos culpables de nada, de ningún pecado. Por eso es que no podemos comenzar entonces por mi culpa, por mi grandísima culpa. No. Ya no es por mi culpa. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó y ese sacrificio sí es perfecto. No era como el sacrificio del Antiguo Testamento, que el sacrificio del Antiguo Testamento se mataba un cordero, la persona venía y ponía la mano sobre el cordero, indicando que el cordero era inocente y yo era culpable, y entonces toda mi culpabilidad pasaba al cordero. Yo ponía la mano sobre el cordero y entonces se mataba al cordero, porque como ahora toda mi pecado había pasado al cordero, ese cordero era digno de muerte. Mire qué fácil. Ahora yo no soy digno de muerte, ahora es el cordero que es digno de muerte. Entonces se mataba al cordero y entonces esa muerte limpiaba mi pecado. Pero entonces yo volvía y pecaba otra vez, tenía que entonces venir y traer otro cordero. Imagínese usted, pobrecito los corderos. Pero entonces la Biblia dice que he aquí, el mismo Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no lo tapa, que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero perfecto que se sacrificó una sola vez para limpiar y quitar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Ahora, eso nos permite tener paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes no había paz. Imagínense, nosotros andamos como las personas que cometieron un delito y entonces no pueden ver una luz de policía. Andan como que lo andan persiguiendo, ¿verdad? Una persona que cometió un delito anda siempre asustado, siempre anda desesperado, siempre anda angustiado porque en cualquier momento lo va a agarrar. Bueno, nosotros, el pecado había causado en el ser humano un conflicto con Dios. Pero a través de Jesucristo, ya ese conflicto, ya el Señor no está airado con la humanidad. Ya el ser humano no está airado con sus hijos. Ya la ira fue consumida, la ira hacia el pecado fue consumida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios, y como tenemos paz para con Dios, entonces podemos ir ante el Señor y hablarle confiadamente, entrar ante su trono y poder decirle, papito lindo. El mismo aquí Pablo en la carta a los Romanos dice que el mismo Espíritu entonces ahora nos permite llegar ante el Padre y decirle, papito lindo. Eso no lo hace una persona que está en problemado con otro. Eso lo hace una persona que está en paz con su Padre, con su Creador, con el Todopoderoso. Por lo tanto, eso es uno de los beneficios de la justificación. Que la justificación, en primer lugar, produce paz para con nosotros, y esa paz entonces nos permite tener una relación y una comunicación con nuestro Padre Celestial.
Dice entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ese es el segundo beneficio que tenemos de ser justificados por la fe. ¿Cuál es el segundo beneficio? Que tenemos entrada a esta gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merecemos. Gracia es un regalo que nosotros no nos ganamos por ser buenos, porque hicimos algo. No. Gracia es que Él le ha placido darnos la salvación, que a Él le ha placido entonces enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso es gracia. Y cuando nosotros hablamos de gracia, nosotros pensamos es que la gracia es a partir de Jesucristo, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero es que cuando el ser humano cae, cuando Adán y Eva peca, eso no lo tomó por sorpresa a Dios. Porque Dios es omnisciente, Dios es eterno, Dios es el eterno presente. Por lo tanto, Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él estableció un plan perfecto para el ser humano. Ahí yo veo una gracia de parte de Dios. Veo una gracia de parte de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la mujer, al enemigo, le dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la mujer te herirá, vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 15, para no errar ni inventar. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de cabeza, habla de autoridad. En otras palabras, la simiente de la mujer te va a quitar la autoridad que tú le quitaste al ser humano, que le quitaste al hombre. Porque ciertamente cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, le dio una autoridad. Pero el hombre entonces, esa autoridad se la dio el enemigo. Por lo tanto, aquí hay una promesa. Esto es gracia. Que ya desde hace más de 1000 años atrás, antes que viniera Cristo, ya estaba profetizado, ya Dios tenía un plan establecido de que venía una simiente de la mujer que le iba a quitar la autoridad a Satanás. Por lo tanto, el enemigo no tiene ninguna autoridad para con nosotros, mi amado. ¿Por qué? Porque Cristo se la quitó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, eso es gracia. Veo gracia cuando Dios ve al ser humano y entonces ve que todos han pecado, y entonces dice: no, yo voy a sacar de aquí a Abraham y voy a comenzar un nuevo pueblo con él, un pueblo diferente. Ahí yo veo la gracia de Dios. Yo veo gracia cuando entonces viene Moisés y Dios le da los mandamientos y las normas y las leyes a Moisés. ¿Por qué? Porque a través de las leyes entonces el hombre comenzó a conocer el pecado. Ahí yo veo gracia, y más adelante vamos a ver eso. Ahí yo veo gracia cuando el pueblo de Israel pecaba, se alejaba de Dios, y entonces Dios con su inmenso amor venía y lo buscaba. Eso es gracia. Veo gracia cuando Cristo viene a morir por nosotros. Allí veo gracia. Y la gracia de Dios está aún en nuestras vidas. Entonces, el primer beneficio, tenemos paz para con Dios. El segundo beneficio, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual nos permite estar firme. Mis amados, nuestra firmeza en el Señor está en entender que Él murió por nosotros, que Él nos justificó, y esa justificación entonces nos permite tener la gracia de Dios, una gracia, un regalo que no merecemos, pero a Él le ha placido dárnoslo. Nosotros lo que hemos hecho es recibir el regalo de la vida eterna. Porque el ser humano tenía vida eterna en el huerto del Edén, pero a raíz del pecado entonces vino la muerte eterna, la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Dios,
Entonces hay una palabra que también vamos a ver más adelante, que es la palabra regeneración, que es que Dios nos lleva al estado en que estaba el ser humano en el huerto del Edén. Es decir, nuevamente nos devuelve la vida eterna. Entonces dice, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer beneficio de ser justificados por la fe es que tenemos esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es saber qué nos espera. Saber, mira, hay personas que están muy preocupadas por el futuro. Y la preocupación por el futuro, porque el ser humano siempre quiere saber qué va a pasar mañana. Dígame cuando uno tiene un problema y entonces está así como incertidumbre y uno dice, quisiera que ya llegara el día de mañana para saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere conocer el día de mañana. Pero cuando nosotros tenemos esperanza en Dios y estamos seguros en Dios, a nosotros no nos preocupa el día de mañana, porque sabemos que el día de hoy está en la mano de Dios y el día de mañana también está en la mano de Dios. Por eso en el capítulo 6 de Mateo, el Señor le decía a los discípulos, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y ahí mismo en el versículo 33 entonces dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, no te afanes por el día de mañana. Ya tú sabes que el día de mañana está en la mano de Dios. Preocúpate por el día de hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabrás que el día de mañana será tan bendecido como el día de hoy. Dar la gloria a Dios. Entonces, en primer lugar tenemos paz para con Dios. En segundo lugar tenemos entrada a la gracia del Señor. En tercer lugar sabemos en quién esperar, tenemos esperanza. En cuarto lugar dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El ser justificado por fe nos da un cuarto beneficio, y es saber que vamos a pasar por tribulaciones, saber que vamos a pasar por situaciones adversas, pero saber también que Dios nos dejó en su palabra promesas. Dice en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Saber lo que decía Pablo en 2 de Corintios, que pasamos por aflicciones, por tribulaciones. Saber que estamos derribados muchas veces, pero no estamos destruidos. Mire, y un avión puede ser derribado, pero mientras no está destruido, puede agarrar vuelo otra vez. Se arregla, se repara y otra vez agarra vuelo. Malo es cuando está destruido. Entonces, mis amados, eso nos da esperanza. Saber, mire, dice, no solo esto, sino que nos gloriamos, nos gozamos, nos gloriamos, nos satisfacemos en las tribulaciones. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, perdón, en el capítulo 5, versículo 3. Dice en la nueva traducción viviente, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Quién se va a alegrar con un problema? Claro, no es cuando nosotros nos hemos buscado el problema, pero cuando los problemas vienen, porque es que a todos nos vienen dificultades. Por eso es que allí en Mateo capítulo 7, cuando habla de los dos cimientos de un hombre que construyó su casa sobre la roca y un hombre que construyó su casa sobre la arena, a los dos le vinieron los mismos problemas, las mismas dificultades.
Pero ¿quién se mantuvo? Se mantuvo firme el que construyó su casa sobre la roca. Nosotros debemos construir nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo. Nosotros debemos construir nuestra casa con la fe certera que estamos en Dios, sabiendo que si vienen tribulaciones, esas tribulaciones no son para nuestro mal, porque más adelante vamos a leer en medio de estos estudios lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35, que a los que aman a Dios, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Cuántos hemos pasado por dificultades? Amén. Todos hemos pasado por dificultades. Pero entonces dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque las pruebas no se obvian, las dificultades no se le pasan por los lados, las dificultades se enfrentan, sabiendo que el Señor está con nosotros. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Fortalece nuestro carácter, dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Miren, yo creo que uno de los mayores problemas en Venezuela, en los cristianos, en nosotros, es que no hemos desarrollado carácter. ¿Sabe por qué muchas veces no hemos desarrollado carácter? Porque no nos gustan las pruebas. Y Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Señor, yo quiero paciencia, pero lo que no quiero es prueba. No, eso no existe. Si queremos paciencia, y la paciencia es un elemento del fruto del Espíritu, allí descrito en Santiago capítulo 5, en Gálatas capítulo 5. Uno de los frutos del Espíritu, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, es la paciencia. La paciencia, la raíz de la palabra paciencia es paz. ¿Cómo queremos nosotros tener paz? ¿Cómo nosotros queremos tener paciencia si no ha sido desarrollada la paciencia en nuestra vida? ¿Y saben cómo se desarrolla la paciencia en nuestra vida? A través de la prueba. El proceso de la prueba va produciendo entonces carácter, resistencia, y esa resistencia, ese carácter nos permite entonces guardar la paz y tener paciencia. ¿Por qué? Porque si yo pasé por una prueba y sé que en medio de la prueba Dios estaba conmigo, cuando pase la segunda prueba tal vez me voy a preocupar, ciertamente, pero sé que si me ayudó en la primera prueba, me va a ayudar en la tercera. Ya la tercera prueba, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si me ayudó en la primera, me ayudó en la segunda, la tercera va a ser, sabemos que va a ser papita para Dios, porque Dios está ahí en medio de la prueba. Entonces, mis amados, dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. El quinto beneficio de poder ser justificados por la fe es que Dios nos da a la persona más maravillosa, que es la persona del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos fortalece, es nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestra ayuda, es todo para nosotros, porque el Espíritu Santo también es Dios y tiene la esencia del Padre y tiene la esencia del Hijo. Porque en Juan capítulo 14, cuando Jesús le está hablando a los discípulos, le dice, es necesario que yo me vaya, pero les dejaré un consolador. Y la palabra consolador es la palabra paracleto, y dentro de los significados de la palabra consolador y paracleto es uno igual
a mí. Entonces, allí nos deja Dios también para apoyarnos, para ayudarnos también al Espíritu Santo. Vamos a hablar más acerca del Espíritu Santo en el capítulo 8, pero es importante que nosotros entendamos que son beneficios que nos da Dios de poder ser justificados por la fe. Dice porque el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por un inocente. Es decir, que alguien puede decir, bueno, yo voy a morir por este porque ciertamente es inocente. Pero es que ninguno de nosotros éramos inocentes. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un texto clave, mis amados, es un texto que nosotros debemos aprenderlo, debemos internalizarlo, porque es la esencia del Evangelio. Hay varios textos que son como textos clave para nuestras vidas espirituales, como cristianos. Y este texto es uno de los textos claves para nosotros. Mas Dios muestra su amor, pero es un amor incondicional. Por eso nosotros nunca entenderemos el amor de Dios, porque nuestro amor es un amor muchas veces condicional. Yo te hablo si tú me hablas, yo te ayudo si tú me ayudas, yo te saludo si tú me saludas, yo te quiero si tú me quieres. Pero el amor de Dios es yo te quiero aunque tú no me quieras. Yo soy fiel a ti aunque tú no seas fiel para conmigo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios descrito en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros queremos sufrir por un amor, cuando nosotros queremos soportar por un amor, no nos gusta. Pero Dios, la Biblia dice, más Dios muestra su amor, amor ágape, amor incondicional para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aunque siendo aún traidores, aunque siendo aún transgresores, no porque murió por inocentes, no murió por justos, no murió por gente buena, murió por gente mala. Y eso, mis amados, le da mayor valor al sacrificio de Cristo y le da mayor valor a la presencia de Dios en nuestras vidas. Le da mayor valor al amor que nosotros tenemos para con Él. Saber que Él murió por mí, aun cuando yo era pecador, era malo, eso le da valor a su sacrificio. Eso me permite entonces decirle, Señor, ¿qué más voy a hacer yo? Entregarme completamente a ti, servirte completamente a ti, amarte completamente a ti. Eso le da valor a lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. Nada me separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada, porque ante todas esas cosas yo soy más que vencedor. Mis amados, nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando nosotros entendemos el amor de Él, cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo por nuestras vidas, entonces eso nos permite estar firmes en su gracia. Eso nos permite, mis amados, entonces estar firmes en Él. No dejarlo, no abandonarlo, no ignorarlo, sino al contrario, cada día, mis amados, reconocer que por su gracia estamos aquí. Por su gracia somos lo que somos. Yo puedo tener un gran cargo, puedo ser apóstol, puedo ser pastor, pero todo es por su gracia. ¿Por qué? Porque yo lo que merecía era la muerte, pero Dios me llamó, me enamoró, me buscó,
me trajo y me hizo su servidor. Por eso Pablo, cuando comienza esta carta, él dice: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, pero esclavo espontáneo, esclavo por amor, porque él entendió el sacrificio de Cristo y él dijo: ¿qué le puedo dar yo a Dios? Porque mi vida es de Él. Lo que yo puedo darle es ser esclavo de Él por amor. Es entregarme a Él completamente por amor. Entonces dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué de la ira? ¿Salvos de qué? Recordemos que nuestra dirección, nuestro camino era hacia el infierno. Pero ahora somos salvos de la ira de Dios. Ahora vamos al cielo. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea que no solamente dice: mas muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. No solamente éramos pecadores, no solamente éramos transgresores, sino que éramos enemigos de Dios. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren todo los beneficios que nos da el venir a Dios en fe. El venir ante el Señor reconociendo que sin Él nada somos. Mire todos los beneficios. Mire si las personas entendieran la importancia de tener a Cristo en su corazón, la importancia de reconocer su señorío, la importancia, mis amados, de reconocer que somos pecadores y que solamente a través de la sangre de Cristo es que somos salvos. Mire, estoy completamente seguro que vinieran todos a buscar al Señor. Es más, si entendieran su final. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros leemos Apocalipsis, vamos a leer un momentico Apocalipsis. Mire, Apocalipsis capítulo 20. Dice: y prendió el dragón, vamos a leer el versículo 1, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase. Más adelante dice, en el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Quién fue lanzado en el lago de fuego? Nuestro adversario, el diablo. ¿Dónde fue arrojado? Al lago de fuego. Ahora escuche esto: donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes están en el lago de fuego? El diablo, el falso profeta y la bestia. Sí, dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De esa ira es que Dios quiere librarnos. Ahora, miren lo que dice más abajo. En el mismo versículo 20 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí no estamos nosotros, los hijos de Dios. Ahí están todos los que no aceptaron al Señor. Ahora, ¿para qué fueron abiertos el libro de la vida? ¿Para qué fue abierto? Bueno, para dar evidencia, porque Dios lo hace todo con evidencia. Para dar evidencia
que ellos no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Y por qué no estaban inscritos en el libro de la vida? Porque nunca tomaron en cuenta a Dios, porque nunca reconocieron su pecado, porque nunca vinieron ante Dios diciendo: Señor, yo creo en tu sacrificio y voy a entregar mi vida y voy a hacer tu voluntad. Entonces dice, miren lo que dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Entonces encontramos un convicto ahí. No es la Liga de la Justicia, no. Encontramos allí que fueron lanzados el diablo, la bestia, el falso profeta. Ahora le hace la compañía la muerte y el Hades. Vamos a ver quién más va ahí. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes van a ser sus compañeros? Todo ese convicto. Mira, si la gente entendiera, si la gente entendiera cuál es su destino sin Dios, viniera todo el mundo rendido ante el Señor. Si supiera cuál es, porque la gente no le pueden hablar de muerte, porque dice: uy, no, y hasta se apersigna, uy, muerte, y no sabe que van a convivir con la muerte si no buscan al Señor. La gente no le gusta escuchar del diablo: uy, diablo, uy, no. Y resulta que van a convivir con el diablo si no buscan a Dios. Ahora mire el otro lado, ¿no? El otro lado. Nosotros. Dice, capítulo 21. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Quién morará con nosotros? ¿Quién será nuestra compañía? Miren la diferencia. El que no busque a Dios, ¿quiénes van a ser sus compañeros? El convicto. Los que busquemos a Dios, los que le entreguemos nuestra vida a Dios, ¿quién va a morar con nosotros? Dios mismo. Ahora, dice que los que están en el lago de fuego están siendo atormentados día y noche. Los que estamos en la gloria, en ese momento, entonces dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará o secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte está allá, en el lago de fuego. Dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá que me duele aquí, me duele allá, me duele la columna, ay, mi cervical, ay, no. Ya no habrá más eso. Hoy se quedó mi esposa porque la niña pasó la noche con fiebre. Gloria a Dios, porque cuando estemos en la presencia del Señor ya no va a haber más fiebre. Ya no es que mira, busca un Artamel, mira, busca, no. Allí no habrá enfermedad. Gloria al Señor. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, lo que está escrito aquí se cumple. Lo que está escrito aquí es verdad. La palabra de Dios es real, mis amados. Por lo tanto, es maravilloso el poder estar aquí
y decir gracias, agradecer al Señor, porque Él nos justificó, porque Él murió, porque Él nos libra de la vida, de la ira. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. No tenemos problemas con Dios. Ahora Él es nuestro Padre. Ahora lo podemos llamar nuestro Padre. Y Él nos puede llamar mis hijos. Mire, eso fue lo que siempre quiso Dios con el pueblo de Israel. Dice, yo los llamé y siempre quise llamarlos mis hijos. Pero ustedes se olvidaron de mí. Qué triste. Que Dios lo hizo todo por el pueblo de Israel. Cuando veamos el capítulo 9, 10 y 11, justamente se va a ver el trato de Dios para con Israel, cómo Dios lo hizo todo por buscar a Israel, pero Israel entonces se alejó de Dios. Mire, Dios lo ha hecho todo por buscarnos a nosotros, por enamorarnos, por justificarnos, por santificarnos, por regenerarnos, por redimirnos, por glorificarse en nuestras vidas. Si nosotros no somos salvos, no es por Dios, es por nosotros. Así que, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. No me dio chance de desarrollar todo el capítulo 5, pero lo que sí, mis amados, tenemos que estar claros es que antes Dios nos veía como los malos, como los que no hacíamos lo bueno. Ahora, cuando Dios nos ve, cuando Dios ve a Omar, ya no ve al Omar malo descrito en el capítulo 3, ya no va a ver a aquel que es injusto, ya no va a ver a aquel que no busca a Dios, ya no va a ver a aquel que es malo, ya no, mire como lo describe aquí: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventuras hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya Dios no nos va a ver de esta manera. ¿Sabe? Cuando Dios ahora ve a Omar, cuando Dios ahora ve a cada uno de nosotros, no va a ver a Omar, ahora va a ver a Cristo en Omar. Y como Cristo es perfecto, entonces nos va a ver perfecto. Gloria al Señor. Qué cosa más maravillosa el hecho de que nosotros, cuando Dios nos ve perfecto. Y tal vez nos va a pasar así como cuando Dios vino ante Gedeón, y Gedeón estaba asustado ahí, recogiendo rapidito porque los enemigos podían venir, y él está asustado, y de repente se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y él, oh Dios, ¿y dónde está el valiente? Porque aquí yo lo que estoy es más asustado. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve en nosotros algo que nosotros mismos vemos. Cuando Dios nos ve justo. Si su esposo, mi amada, es justificado por el Señor, no vea los errores de él, véalo como lo ve Cristo, lo ve perfecto. Si su esposa es una cuaima, no lo vea con ojos naturales, veámosla como la ve Cristo. ¿Sabe cómo la ve Cristo? La ve perfecta, la ve justa, la ve tendiente a lo bueno, no la ve gritona. Cuando comienza a gritar, dice: gracias, Señor, porque mi esposa es perfecta, ella no es gritona. Sí, lo estoy diciendo porque uno está aquí. Pero, mis amados, valoremos realmente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.